Monty Peiró. ¿Qué pasa, Marquís? Pues nada, aquí estamos, un día más en tu casa, celebrándolo con un té y una taza de Neus Ferry, ahora que estoy Es verdad, viendo. es verdad. Aquí que no falte la música de nuestros amigos. Siempre. En todas partes. Nuestras amigas, sobre todo. Me he comprado, sí. ¿Te has comprado? Literalmente me la he comprado. Me he comprado una férula, porque obviamente yo tampoco he sido distinto al resto de la población. Bienvenido al bruxismo. Bienvenido al bruxismo. La ansiedad y los 40 te damos la bienvenida. El 100% de la gente tiene una... Me he enterado a la hora de tener que hacer... ¿Sabes a lo mejor quién no tiene bruxismo? Yo creo que la gente como Risto Mejide... Ellos duermen súper bien. Sí. Sí, están súper contentos con su movida. Sí. A lo mejor, por lo que sea, Kiko Matamoros no tiene bruxismo. Bueno, a lo mejor sí. He de decir que estoy... En parte no estoy muy animado por ciertas circunstancias que no voy a comentar en este programa, pero en parte tiene que ver el haberme puesto la férula, porque la férula me ha impactado profundamente. ¿Sí? Sí, me ha impactado porque es un aparato que tú te pones para evitar hacerte más daño, sí. O sea, para joderte los dientes, sí, o para lo que sea. En mi caso no... Claro, porque en mi caso no es que me doliera la cabeza, ni el cuello, ni me levantara con tensión en la mandíbula, ni nada. Yo no me enteraba. Simplemente un día el dentista me dijo, ¿te estás quedando sin dientes? También te digo, una frase un poquito exagerada, porque sí, yo te estoy viendo y tienes todas tus piezas dentales. No, todas no. Bueno, una. Te falta una, sí, pero quiero decirte, está todo bastante bien. No te estás quedando sin dientes. Ya, bueno, yo me estoy rayando muchísimo con eso, porque desde que hice toda la movida, pero bueno, no importa. Sí, pero hay más gente, hay gente que sí que se está quedando sin dientes. Tú no. Yo no. El caso es que, claro, esta medida, porque yo al principio, cuando la encargué, me tomaron las medidas de la ESO, cosa que es muy graciosa porque te ponen como una masilla en la boca. Sí, lo he vivido, yo también tengo férula. Que sabe a vainilla y me hizo mucha gracia. Es muy asqueroso. A mí me estaba bueno, no sé. Hostia, me dio un asco eso. Sí, que sí, da un poco de entre asco y como sabe un poco a vainilla, pues tampoco está tan mal. Pero bueno, en fin, como no te lo tienes que comer. El caso es que, claro, normalmente cuando tú te tratas algo es para mejorar algo. Y en este caso, como yo no padecía nada, no me dolía nada, la férula esta lo único que hace es evitar que yo me siga desgastando los dientes. No tengo ningún beneficio. El beneficio es dejar de perjudicarme. Pero yo ahora, mi vida ha pasado de dormir tranquilamente a no dormir nada porque tengo una cosa de plástico apretándome la mandíbula. Tranquilo, porque los primeros días es que está muy dura y es muy rara y dices, ¿esto qué cojones es? Pero luego va como la seda. Yo quiero creer, sí, si no la gente se volvería loca. Si la gente yo al principio me asusté mucho también y dije, porque aparte yo cada vez que me la quería quitar no salía y sentía que me iba a arrancar los dientes. Pero no te los arrancas. El primer sueño que he tenido con la férula puesta ha sido que me quitaba la férula y se me quedaban los dientes incisivos clavados en ella. Sí, me los arrancaba. Exacto, es que es así, pero no pasa. Fue la primera noche soñé eso. Y ha sido como un poco bajona porque tenía como ilusión de decir, ay, me voy a poner la férula y tal. Y luego... No te quería tampoco pinchar el globo, pero yo te veía muy ilusionado con la férula. Sí. Y pensaba, bueno, ilusionarte con la férula... No tiene ningún sentido. La férula no va a aportarte nada. No me aporta nada, porque no me ha aliviado nada. No, tenías que descubrirlo por es un muro, es un muro de protección y ya está. No da ningún tipo de placer, ni te levantas mejor. No. Yo tampoco tenía dolor de cabeza ni dolor de a mí sí que a veces me notaba un poquito cargada la mandíbula, pero poco. Entonces, yo tampoco he notado un gran alivio. Yo lo que estoy haciendo ahora es ponérmela para trabajar también. Y estoy haciendo, en vez de comer chicle, estoy un poco así como masticando un poquito la férula. Eso es, bueno. Cosa que creo que no hay que hacer, pero... No, simplemente estoy como muy consciente todo el rato de que tengo la férula. Estoy ahí... Bueno, tú apañarás tú con eso. Yo creo que eso puede ser contraproducente, pero... Seguro que sí. Pero yo no soy dentista. Yo ahora tengo un miedo que se me muevan todos los dientes porque me aprieta, es una puta barbaridad. No te preocupes, no se te van a mover. En fin, pues eso, muy decepcionado con mi férula. ¿Tú bien todo? Sí, yo he estado en Madrid este fin de semana. Bien hecho. Con los Chicos del Maíz he cantado en la Riviera, que es una sala muy guay en la que no había estado nunca. O sea, no había cantado nunca. Un fin de semana como otro cualquiera. Está guay. No, la verdad es que, jolín, ha estado muy bien.
para cuando esto salga, habré cantado además también en la Sala Moon, en Valencia. Así que verdad, claro. Está guay, está guay porque el papel de colaboradora es muy agradecido, porque, bueno, pues tú llegas... Llegas, lo petas... Ahora canto 2 canciones ya, en vez de una. Bueno, hago coros en una y canto en otra. Y entonces ya tengo un poquito más de tal, pero que sigue siendo muy agradecido. Porque es como muy poquita cosa y te llevas mucho. Perfecto. Y aparte Madrid, pues ya sabes, el agua, que está súper buena, todo eso. Qué bien, has podido disfrutarla. Sí, pues me gusta Madrid, he paseado por el Retiro, he ido al Rastro, que está petadísimo, eso es un infierno. He estado por Lavapiés, he hecho brunch en Lavapiés. Qué bien. Y pues muy bien, la verdad. Y ahora pues lunes aquí estamos, estoy un poco de bajón. ¿Sientes que deseas votar a Errejón? ¿Sientes esa necesidad? No. ¿Carmena? ¿Necesitas que Carmena vuelva para votarla? ¿Qué va? No. Madrid no te ha despertado. No tanto no. Madrid tampoco. Pero me gusta Madrid, la verdad es que siempre que voy me gusta. He ido muy express porque fui sábado, volví domingo. Por eso no he avisado a muchos de mis amigos y amigas madrileñas porque no tenía tiempo material. Porque quería ver a mi familia, a mis hermanas que ven allí y demás. Pero bueno, que está todo bien. Perfecto. Estoy un poco de bajón porque es un lunes un poco festivo, pero para mí no. Yo he trabajado y no sé. ¿No te gusta trabajar cuando los demás libran? No es eso, no lo sé. No sé, estoy como rara. ¿Tú también? Sí, estoy rarísimo. Pues bueno, vamos a hacer este programa los dos muy raros. A ver qué pasa. Pues venga, rareza. Vale, va. Cosas que no... Escali, traigo cosas que no, que en realidad quizá podría ser no sé lo que es, y ya adelanto que es broma, ¿vale? Porque esto que voy a decir tiene implicaciones éticas y morales muy controvertidas, que nadie se lleva a engaño, ¿vale? Cosas que no. Temes las reacciones de la gente. Mira, a mí que no me cancelen, ¿eh? O que me cancelen, pero por esto no, que me cancelen. Tengo más motivos. Que tú te vas a comprar un microondas, o yo qué sé, o una cafetera, y tú te lees 356.000 reseñas. Sí. Te importa la opinión de un montón de gente que no conoces, te documentas muchísimo porque te vas a gastar a lo mejor 60 euros y tú quieres que esté todo claro. Sí. Pero tú te vas a acostar con una persona o vas a iniciar una relación con esa persona y estaría bien, ¿no? Que sus exparejas nos pudieran dar un poquito de feedback. Claro. ¿No? Porque es como, joder, si para un microondas tanta reseña y luego para esta persona con la que te quiero decir que voy a compartir cosas muy íntimas, voy así a lo loco en un mundo dominado por la review. Ya, a mí es un poco injusto, sí. Es un poco raro, ¿no? Entonces yo he pensado que eso es la cosa que no. Entonces he pensado que para paliarlo, y aquí entran las movidas éticas, la controversia, se me ha ocurrido una app que se llama Amiga Date Cuenta, ¿vale? Que la necesitamos, que es para poner reviews de novios. Muy bien. Y de parejas sexuales o lo que sea, ¿no? Sí. O sentimentales. Y entonces, pues dejar reseñas verificadas, que tú puedas demostrar que esta persona ha sido tu pareja para que no haya mala fe, ¿sabes? Claro, ¿cómo harías la verificación? Pues hombre, tú mandas a la aplicación una foto con esa persona o yo qué sé, me estoy inventando y esto además esto es completamente ilegal. Esto es completamente ilegal y además es inmoral, entonces no se va a poder hacer, pero déjame mi fantasía. Queda contestada esta polla. No, pero una fotopolla te puede haber llegado. Ya. ¿Sabes? Sí, sí. No, tiene que haber pruebas, ¿sabes? Yo qué sé, pues por lo menos, pues igual que cuando vas a presentar un curso y te dicen, tiene que ser de universidades o de instituciones de reconocido prestigio, ¿no? Pues que haya 5 personas de reconocido prestigio del entorno de esta persona que digan, sí, fueron pareja. Vale. ¿Sabes? Yo que sé, que tú tengas que hayáis sido pareja en Facebook, de esto que pones en una relación validado, con... Sí. Entonces tú dejas tu reseña. Entiendo. Y entonces ahora yo conozco a esta persona, yo quiero saber lo que dicen sus exparejas. Claro. Pues lo que te digo, o sea, para comprarme Claro, hasta ahora no hay facilidad. Tendrías que preguntar tú directamente y queda como raro, ¿no? Que vayas tú a la expareja y le digas, bueno, ¿este qué? Claro. Entonces, es importante esto, las reviews. Porque para comprarte, no sé si comprarme la Nespresso o la Dolce Gusto, 3 semanas invertidas en la review. Que pasaría un poco como pasa con TripAdvisor, que la gente critica a un restaurante y luego el dueño del restaurante dice, vosotros sois unos putos desgraciados. Bueno, pero claro, pues tú tienes tu derecho a réplica. Y también pasaría como pasa yo en Booking cuando voy a pillar un hotel. A veces, joder, a lo mejor veo 2 reseñas negativas. Claro. Pero si hay 8 buenas, a lo mejor digo, bueno, a ver, o a lo mejor lo que dicen estos como negativo, que es que tiene poca luz, pues a mí me da igual porque yo no voy a estar en este hotel de día, ¿no?
Te quiero decir... Ya. Que de las reseñas negativas también tú filtras y dices, bueno, esto para mí no es negativo. A lo mejor que digan de un tío, yo qué sé, ¿qué te diría? Imagínate, ¿no? Que alguien dice, es muy empalagoso, y tú estás buscando una persona empalagosa y dices, pues esta review negativa para mí es positiva. Para mí es positiva. Te quiero decir que todo es muy subjetivo. Eso ya cada uno, pero que yo creo que estaría bien. Porque lo que no puede ser es que estemos ahí a tontas y a locas, sin Muy referencias. bien, ahí lo dejo. Amiga, date cuenta. Pues mi cosa que no, Monty Peiró, es primero los niños que hablan como adultos en el cine y la televisión. Ya, eso da un poquito de cosita. Que dan un poco de cosas, sobre todo en el cine y que hablan... A mí me puede hacer gracia a veces y tal, pero no exactamente estos niños. Yo hablo de los niños que salen ya no en ficción, sino en realidad, en un programa o cualquier cosa, que son como, mira que los enseñan como, mira qué listo es este niño. Por un niño hablando de política, por ejemplo. Ya. Es lo peor de lo peor, que me da un cringe que te mueres. Porque rollo, el niño repitiendo como un puto loro lo que ha oído en casa y te lo venden como si el niño tuviera... un cerebro privilegiado. Un cerebro que flipas y que tuviera sus propias ideas y no sé qué, pero si está literalmente hablando de memoria. Claro, si no sabe lo que dice, es como un loro. Y ahí lo entrevisté y todo, ¡ay, qué mono! Claro, depende de la ideología que tenga el niño, o bueno, que tengan los padres del niño, a ti te cuadra más o te cuadra menos. Porque eso lo he visto en todos los partidos. Claro. Desde Podemos, compartir un enlace de un niño hablando por... el barrio, no sé qué, no sé cuánto. Ay, mira qué niño, qué conciencia social tiene. El niño no tiene puta conciencia social. Lo que pasa es que los padres son unos pesados que flipan y le están comiendo pues, la cabeza. Así que nada, los odio mucho. Dejar a los niños ser niños, bueno. Jamás pensé que te escucharía esta frase, pero me gusta. Dejar a los niños ser niños. Claro que Muy sí. bien. Y datos mazo guays para crecer como persona o para fardar. Aprende cosas con Monty en todo mal. Aprende cosas con Monty, alright. Marcos, ¿qué pasa? estoy últimamente muy interesada en las pinturas negras de Goya. Ah, ¿sí? ¿Vale? Que ¿Por qué? ¿Porque has ido a Madrid? Sí, pero no he ido al Prado ni nada, pero es verdad que... Pero estabas cerca. Estaba cerca, estaba goyesca. Sí. No, y además me he enterado que en el Museo de Bellas Artes de Valencia hay una serie de grabados de Goya que quiero ir a ver. Ajá. El caso es que, bueno, pues no sé exactamente por qué, pero no paro de buscar las imágenes y de mirarlas y estoy como muy así, ¿no? Algunas de ellas las he visto en persona, en el pasado, expuestas en el Prado, y aunque siempre me han cautivado, es en las últimas semanas donde he sentido que verdaderamente conectaba con esta parte de la obra de Goya. Siempre me han gustado las obras de temática oscura y recuerdo perfectamente cuando en el instituto nos enseñaron El Saturno devorando a sus hijos de Goya, ¿no? Y me pareció estremecedor y es una obra que me impacta muchísimo y siempre me conmueve. Por situarnos un poco, esta serie de pinturas que Goya pintó sobre las paredes de su propia casa, en la casa esta llamada La Quinta del Sordo, pues bueno, debajo de ellas hay otras mucho más alegres, coloridas y luminosas. Es decir, que él las pintó encima de otras que ya había pintado, que eran mucho más alegres. Las pinturas negras son oscuras en el sentido literal, en cuanto que utiliza mucho pigmento negro, y en el metafórico, porque representan el dolor, el sufrimiento, la vejez, la muerte, la brujería, peleas, o sea, es toda una temática así como muy tal. Una crisis de los 40 que flipas. Bueno, de los 40, yo creo que tenía ya 70, era bastante mayor. Se dice que cuando las pintó estaba gravemente enfermo y que es el sufrimiento físico y la cercanía de la muerte lo que le llevaron a desarrollar este nuevo estilo sombrío que da una visión pesimista y fea del ser humano. También puede ser que sencillamente, harto de pintar toda su vida de una determinada manera, principalmente por encargos reales, porque él era pintor de la corte, puede ser que quisiera simplemente pues expresar sus propias emociones y explorar diversas maneras de comunicarse a través de su arte, más allá de pintar pues a los reyes de turno, ¿no? En cualquier caso, son unas pinturas fascinantes que nos atrapan pese a que están muy lejos de capturar la belleza. ¿Y no se suponía que el arte iba de eso, de la belleza, de lo elevado, de lo sublime? Pues no necesariamente. Y por eso quería que reflexionáramos sobre el feísmo, porque a mí siempre me cautiva lo feo, lo grotesco, lo que me conmueve desde el horror, ¿no? Lo feo es en sí mismo un discurso y tiene una propuesta. A veces como
como crítica para mostrar lo que no nos gusta, como algo político que propone resistencias. A veces por una cuestión meramente estética o antiestética, el feísmo tiene muchas posibilidades artísticas. Aquí hemos hablado mucho de las cosas que nos gustan porque no nos gustan, o de cómo disfrutamos con la Portsmouth Sinfonía pese a su propuesta antimusical, y en lo privado tú y yo disfrutamos mucho de cualquier propuesta que sea pésima. Siempre a tope con el feísmo. Sí. Incluso cuando no tiene ni discurso ni nada y es solo feo, aunque no sea feísta, porque en realidad no es ni remotamente artístico, Sí. tú y yo conectamos mucho con la vergüenza ajena, con sentir vergüenza ajena de ver a gente haciendo algo que lo hace muy mal. Sí. Tú y yo obtenemos de ahí un Sí, placer. mucho capital ahí de felicidad. Sí. Últimamente, en la moda, vemos también mucho esto, propuestas de ropa horrible, mal combinada, mal tallada, modelos que, vistiendo ropa de marcas de lujo, parece que se han metido en una tienda de segunda mano, han agitado el perchero y se han puesto lo primero que les ha caído encima. Y es moda que no favorece. Y vemos a famosos pagando millonadas por unas chanclas de lo más cutre solo porque son de Balenciaga. ¿Nos hemos vuelto locos? ¿Qué hay en lo feo que nos gusta tanto? Una de mis películas favoritas, Freaks, de Todd Browning, trata de un circo ambulante de humanos deformes que viven precisamente de que la gente pague por observarles y sentir horror, ¿no? Hace poco visité con mis amigas Julia y Tania el Museo de Ciencias Naturales de Onda, en Castellón, que cuenta con la que probablemente sea la exposición de taxidermia peor hecha de la historia. Qué Este guay. museo es una oda al feísmo absoluta. Cada animal taxidermizado es peor que el anterior. Y de verdad es que ni yo misma sé por qué estaba allí tan fascinada. Porque además ya, quiero decirte, luego está el componente moral de la taxidermia, pero es Sí. que es tan horrible Sí. que ni siquiera conectas con el tema de que son animales muertos, ¿sabes? No, claro. El caso es que yo allí estaba conmovida y completamente feliz de estar ahí. Y no es esa la finalidad del arte. Ojo, que feísmo no significa cutrez, al menos no siempre. Hay feísmo mal, que sería este, ¿no? El del Museo de Taxidermia de Onda, y hay feísmo bien, que sería el de Goya. Aunque, y que me perdonen los críticos de arte por la absoluta barbaridad que voy a decir, a mí ambos me llevan al mismo lugar, aunque sea por dos vías opuestas. Tú sabes que a veces puedes llegar a la misma ciudad por la autovía súper cómodamente o por la carretera nacional horrible. Pues esto es lo mismo. Goya y la taxidermia de Onda me tocan el mismo rincón de mi cerebro, que es sensible a lo grotesco, a la fealdad y al horror, y que necesita conectar con la dolorosa y a la vez tranquilizadora realidad de que la vida no es belleza, al menos no únicamente. La noche es oscura y alberga horrores. Y si bien algunas personas necesitan el arte para evadirse de los horrores, otras necesitamos mirarlos a los ojos para aceptarlos y poder convivir con ellos. Recuerdo la primera vez que fui a Londres, que tenía yo 20 y pocos años, y flipé con la estética kitsch. En un mercadillo vendían rosarios fluorescentes, como los que tenía mi madre, que es católica, en su casa. Y allí los llevaban los punkis, los modernos, los más cool. Y yo pues no entendía nada al principio, pero conecté con lo hortera como estética y reconozco que me fascina. La antiestética como estética, la parodia de toda esa moda elitista que los de abajo no tenemos la capacidad de apreciar porque somos basura, sin gusto. Pues reivindiquemos el mal gusto como conciencia de clase, orgullo hortera, ¿no? El tener derecho a jugar igualmente con la estética, pero con los elementos de los que disponemos, ¿no? Lo veo como un ejercicio de reapropiación de la performance de la moda, ¿no? Tú ves a esta gente súper elegante, como con todas esas joyas, todas esas cosas encima, y tú a eso no puedes acceder, ¿no? Pero sí puedes acceder a ponerte imperdibles, a ponerte un rosario de tu abuela, a ponerte la riñonera y a reivindicarlo, ¿no? De yo también quiero jugar, quiero ponerme cosas encima. Así que ni tan mal. Además de lo kitsch, también está lo trash, lo punk, lo camp. Hay diferentes movimientos contraculturales basados en rehuir de la estética de la belleza para buscar la estética de la fealdad. Es evidente que tenemos algo ahí. Además es que yo siempre, o sea, quiero decir, conecto mucho con lo trash, conecto muchísimo con John Waters, conecto con la estética, con Divine, con Pink Flamingos, conecto con el punk, me encanta la estética. Además, la estética punk de Vivienne Westwood es posiblemente de las pocas diseñadoras de moda que realmente me han interesado a un nivel artístico. Y no sé, yo siempre he conectado con eso, incluso sin darme cuenta. Ha sido hoy haciendo esta reflexión cuando he dicho, joder, es verdad que siempre incluso sin darme cuenta, en el cine, en la música, en la ropa, en tal, siempre me conmueve el feísmo. Incluso en la arquitectura, por ejemplo, siempre me ha gustado mucho la arquitectura románica, que es mucho más tosca, ¿no? Que la gótica, que joder, la gótica es preciosa. Sin embargo, a mí lo que más me conmueve es un buen contrafuerte, es una iglesia bien tosca ahí de piedra, no lo sé. Y volviendo a Goya y a sus pinturas negras, sin saber exactamente qué es lo que le llevó a pintarlas en sus muros,
Me gusta creer que el autor necesitaba sacar de dentro a sus fantasmas. El miedo a la vejez, a la decrepitud y a la fealdad inherente a ella, que podemos ver en Dos viejos comiendo. El mal puro de Saturno devorando a sus hijos. La España dividida de duelo a garrotazos que torturaba a Goya. Y no sé, conecto mucho con esto, con la necesidad de enfrentar el dolor, mirándolo a los ojos, contemplando toda la magnitud de su horror y aceptando que, si bien la mayoría de gente buscamos la felicidad y buscamos la belleza, creo que es importante aceptar que ya que vamos a tener que comernos la infelicidad, la fealdad y el horror, quizá aprender a disfrutar de ello. Yo creo que aparte de todo esto que has dicho, creo que la fealdad supone un grito de rebeldía. La fealdad busca la contra a lo establecido, que es la supuesta búsqueda constante de la belleza. Entonces, por eso todo esto que has mencionado, ¿no? Todos estos movimientos contraculturales como el punk, el camp y todo esto, siempre nacen desde abajo, siempre nacen desde lo alternativo, siempre nacen desde lo opuesto al mainstream. Y Goya no es una excepción. Goya, como tú bien has dicho, él estaba pintando a reyes y intentando un poco, pero se notaba esa tensión, ¿no? En Goya. Ya, Goya es que mola mucho, ¿eh? En sus retratos a los reyes se dice, ¿no? Como él en los pequeños detalles evidenciaba ciertas taras de los personajes a los que pintaba sin que ellos se diesen cuenta. Había una pulsión ahí de unas ganas de él criticar todo lo que estaba haciendo hasta que ya encima la vida le castigó con un montón de movidas de salud y dijo a tomar por saco, o sea, lo rompo todo, pinto horrores. Es que es increíble la serie que tiene, que son 6 cuadros de brujería, que se llaman Asuntos de Brujas. O sea, es que eso es el de Vuelo de Brujas. Si no lo habéis visto, buscadlo. Es increíble, o sea, hay un horror en y a la vez es precioso, ¿no? Pero de verdad que transmite una tensión, una agonía, un miedo, una cosa atávica. Es brutal, tío, es brutal. Y yo creo que ahora actualmente, esto ha pasado siempre, o sea, siempre, yo recuerdo cuando era adolescente y me tocaba vestirme de alguna forma y vestía pues con unos pantalones cagados de estos horribles, camisetas de grupos de música súper harapientas. De hecho, se fantaseaba con la falta de higiene. Yo nunca lo hice, no es que me quiera desmarcar ahora, pero como que se fantaseaba un poco, ¿no? Con el ser heavy o ser tal, con ir un poco guarro, o no darle tanta importancia, ¿no? Claro. Bueno, de hecho, los vaqueros rotos, quiero decir, es el... Jolín. Y actualmente, antes se llevaba más eso como contracultural, actualmente pues estamos con todos los movimientos, pues la música, el reggaetón que tanto es criticado, ¿no? El trap, por ejemplo, que... El trap es ultra feísta. Claro, es ultra feísta y muy consciente de ello, o sea, son muy conscientes de ello. Toda la moda que rodea al trap es ultra feísta. Súper feísta, sí. Los jóvenes de hoy en día, ¿no? Es que estaba diciendo la frase y me estaba doliendo muchísimo. Bueno, ya está, ya lo has dicho. Ya lo has dicho, va para adelante. Me estaba doliendo muchísimo. Yo recuerdo cuando yo tenía 15 años, yo tenía 13 años, 14 años, yo iba en chándal. Pero es que ahora la gente de 20 y tantos va en chándal. Es una cosa que en nuestra época no pasaba. En nuestra época llega un punto en que el chándal lo abandonas. Cuando no tienes educación física, no llevas chándal. Pero ahora la gente de 20 y tantos lleva chándal. Y van con una riñonera, que es el peor complemento que ha existido jamás. Uno de los complementos más feos y más feizas que existen. Pues te digo, el trap al final es un movimiento que tiene además muy fetichizado el dinero en sus letras y en su estética, porque precisamente viene de gente que no tenía un duro. Que no tiene un duro. Claro, entonces me mola mucho como el decir, vale, por una parte hay una reapropiación de la moda, o sea, me compro cosas de Balenciaga, me compro cosas de Gucci, me compro cosas de marcas que un desgraciado como yo no debería tener, pero además le introduzco elementos del barrio, de la calle, como es el chándal o la riñonera, y os jodéis todos, todos, sí. Entonces hay algo en ese discurso
en el discurso de la fealdad que me mola, porque es lo que dices, ¿no? Tiene algo de rebelde y tiene algo de contra, que luego al final la maquinaria no para. Y al final el trap es mainstream, porque hace mucho tiempo ya que el trap es mainstream. Entonces, otra vez estamos ahora necesitamos la contra de la contra y bueno, pues a ver qué sale, ¿no? A mí hay una cosa que me está gustando, que estoy fantaseando un poco con llevar chándal. Creo que ya me has visto alguna foto. Bueno, te has comprado un chándal bueno. Me he comprado un chándal bueno. Se ha hecho una inversión en chándal. Se ha hecho una inversión, sí. Y me resulta muy curioso que da igual la edad que tengas. A ver, hay que tener cuidado siempre de no pretender ser el señor Barnes con un gorro. Exactamente. Y tal. Hay que evitar eso. Pero sí que me resulta curioso cómo está en nuestras manos cerrarnos en banda. Ajá. Estoy cambiando un poco el sujeto de tu sección. No, pero bueno. pues está bien. Está muy en nuestras manos cerrarnos en banda en las nuevas tendencias y decidir que la música es Mark Knopfler y todo lo que no sea Mark Knopfler es una mierda. Bueno, da igual. Yo digo Mark Knopfler. Ya ves que se llama Mark Knopfler. Knopfler. Knopfler, no, Knopfler. Knopfler. Y todo lo que sea distinto no es música, ¿no? O la ropa y tal. Y te das cuenta, estoy empezando a ver que hay chándals bonitos. Para mí no, para mí nunca ha sido así. Yeah. O sea, yo me he visto siempre horrible en chándal. Y me compré un chándal bonito, me puse con una sudadera cutre y estoy sensibilizándome con las nuevas tendencias. Fíjate. Y no me parece tan horrible. Ya no me parece tan feo. Venir en chándal con unas zapatillas normales y una sudadera normal, ya no me parece tan horrible, no me parece tan feo. Y me resulta muy curioso. Al final, la fealdad también varía un poquito. Claro, pero porque la fealdad es un discurso. Claro. Entonces, claro, los discursos cambian. Por supuesto, que todo... Jolín, es muy subjetivo, faltaría más. ¡Viva la fealdad! ¡Viva la fealdad! Venga, eso es. Actualidad cuñada. Hoy quiero hablar de humor, cuñadismo y política. Ya sé, estoy muy yo con la política últimamente. Y de paso, hablar un poco de uno de los motores esenciales de este podcast desde el primer día. Aunque actualmente nos hemos ido desviando a terrenos más introspectivos y personales, que oye, está muy bien también. Y para ello me voy a apoyar hablando de uno de los dúos cómicos más conocidos actualmente en este país, o al menos para la gente que habita las redes sociales. Pantomima Full. La relación unidireccional que tengo con Pantomima Full, que no son sus componentes por separado, que eso es una historia diferente, es cuanto menos ambigua. Sería faltar a la verdad si negáramos que Todo Mal y Pantomima Full nacieron con una pulsión idéntica: criticar el cuñadismo, las pequeñas miserias de la vida social del día a día o lo que nosotros bautizamos como mundo normal. Ambos proyectos beben de esos grandes maestros tan dispares como Pedro Vera, Jerry Seinfeld o Juan Abarca, que desarrollaron toda una carrera artística a la sombra del gran despropósito que es la mediocre existencia humana. Y obviando ciertos episodios del pasado donde la palabra ofendiditos navegó en exceso por los labios y los guiones del humor progre de este país, he de admitir que Pantomima Full me representa muchísimo. Su forma de retratar al mundo normal y de criticar esas pequeñas cosas tan odiosas de la gente supuestamente coherente me parece tan graciosa como fina y acertada. Todo, recordemos, independientemente de lo que piense de Alberto Casado y Robert Bodegas por separado. Tampoco es que tengan mucho en contra, pero bueno, como han tenido sus movidas, yo tampoco respondo por ellos. Pantomima Full fue noticia recientemente por un sketch de 1 minuto y pico en su línea habitual, criticando a la clásica pareja estancada en la rutina. Una crítica para nada novedosa que por algún motivo golpeó alguna zona sensible de la sociedad y fue duramente abucheada por muchísima gente de toda ideología. ¿Ah, sí? No sabía. Yo no sé. O sea, a mí me gustó mucho ese vídeo, me hizo mucha gracia. Pues sí, fue bastante polémico, la verdad. ¿Sí? Sí, ahora te cuento que vamos a escucharlo para contextualizar un poco. Como es tan corto, lo vamos a pinchar. La vida, cuanta menos complicaciones tengan, mejor. Vimos aquí un piso que cuadraba el precio, hay metro y para adelante. ¿Qué más da? Si es todo lo mismo. Con Patri llevo 8 años. Al final las relaciones es encontrar a alguien que te cuadre y nada, nos aguantamos, ¿no? Sí.
Que de eso va. Nenes, pues estamos en ello, porque es lo que toca, ¿no? Además, en esta calle hay una guardería, o sea que... La guardería, ¿no? Es allí justo. Sí, pues eso que nos quitamos. Si queréis comer, pues vamos ahí al molino, que es donde vamos siempre. No se come mal y bueno, suele haber sitio. Bueno, algún viernes así más tonto vamos al Telepi, pero el molino está bien. En verano, pues iremos a Santa Pola, porque ya nos lo conocemos. Siempre lo dejamos alquilado de un año para otro. Tiene playa, tiene paseo. ¿Para qué queremos más? No, ayer no hicimos gran cosa. Vimos una peli que estaban poniendo en la tele y bueno. Yo me dormí. Sí. Y hoy a ver qué ponen, porque es que no ponen nada últimamente. O sea, está la tele fatal. El curro, pues es un curro, como todos. Poco hasta el coño ya, pero es que pienso, ¿y si me cambio? Pues igual es peor. A mí los experimentos no me van. Yo estoy muy bien así. El sketch se titula Conformista y creó muchísima polémica, entre otras cosas, porque se interpretó que era un ataque a la clase trabajadora que, lejos de elegir voluntariamente este destino, padecía una apatía y sedentarismo por culpa de un sistema capitalista que les oprime. Y creo que hay algo que comentar sobre ello en este podcast, entre otras cosas porque después de toda una vida escuchando monólogos sobre lo horrible que es la parienta, de repente molesta ver una parodia del conjunto de una pareja. Existe algo muy interesante en ver cómo este sketch ha disparado ciertos resortes cuando es un tipo de broma muy utilizada en el pasado. Monty Peiro. Mucho hemos hablado últimamente sobre rabia, política, anticapitalismo y demás rojeces. Y creo que ha llegado la hora de reivindicarnos un poquito en un concepto que no hemos comentado lo suficiente. El sketch de Pantomima Full es algo que perfectamente podríamos haber firmado tú o yo. Con más o menos fortuna, no pretendo equipararme al ingenio de estas dos personas, ni por asomo. Solo quiero quedarme con el fondo, ¿no? El fondo de la broma. Pero las críticas que recibió, aunque me parecen injustas porque el mundo normal no necesita de capitalismos para existir, bueno, sí, un poquito, pero no es el caso, creo que se deben a que hacer humor, por mucho que te empeñes, es algo político. Y cuando tú haces humor dentro de determinado contexto, hará más o menos gracia. O será mejor o peor interpretado, porque como se suele decir habitualmente en estos casos, el contexto es importante. ¿Y cuál es el contexto de Pantomima Full? Pues aunque de verdad pienso que hay progresismo en sus sketches y en su humor, y que de verdad hay una crítica a las posturas conservadoras del cuñado medio, Pantomima siempre ha estado flotando en aguas internacionales. Creo que las críticas que recibieron por este sketch, pese a estar fundamentadas en una verdad, son injustas, pero un poco lógicas, pues Pantomima no se posiciona nunca políticamente, pese a cimentar durante 7 años su humor en la realidad diaria del pueblo llano. Y quiero abrir un melón con esta pregunta. ¿Cómo de política es una postura que activamente no se posiciona políticamente? Es un tema complejísimo porque en el humor, como en otras disciplinas, la lectura política muchas veces se encuentra entre líneas. No necesitas estar diciendo explícitamente que criticas al capitalismo y sus ovejas conservadoras, y que por supuesto ningún artista ni creador tiene la obligación de exponer sus ideas en sus creaciones. Pero también creo que si todo en la vida es política, el entretenimiento también lo es. Y es muy difícil desproveerlo de ello. Y si lo consigues, ¿cómo de conservadora está siendo tu obra? Nadie, repito, nadie tiene la obligación de impregnar su obra de declaraciones políticas, pero si desprovees de política tus creaciones para llegar a un número mayor de público, creo que es entendible que surjan los malos entendidos y las críticas injustas. No se puede conseguir todo de todas partes. Cuando creas, tomas una serie de decisiones conscientes. Cuando la semana pasada grabé mi sección defendiendo la rabia de la izquierda, era muy consciente de que ese tipo de secciones reducen mucho los márgenes de crecimiento de este podcast. No considero que Todo Mal sea un programa de humor, pero lo mismo da. No concibo hacer nada desprovisto de política. Soy totalmente incapaz. Y este podcast habría podido copiar palabra por palabra el sketch de Pantomima Full y nadie se habría quejado. Principalmente porque no somos famosos, pero si lo fuésemos... Principalmente porque no lo habría escuchado nadie. Porque no lo habría escuchado nadie. Pero si lo fuésemos, solo habríamos recibido felicitaciones, porque nuestro contexto está impregnado de política y nadie habría malinterpretado nada. Nadie habría pensado que... A ver, si fuéramos famosos, alguien hubiera malinterpretado algo. Sí, eso es verdad. Pero nadie habría pensado que al reírnos de una pareja sosa yendo al mismo restaurante todos los domingos, estaríamos ofendiendo a la clase trabajadora.
Y estoy orgulloso de ese motor que nos movió tanto al principio y que creo que también mueve a Pantomima Full. Ese odio cerval a una actitud tibia ante la vida, a ese pretender que a todos nos gustan las mismas cosas y a pensar que todo va bien si al final del día te puedes tomar una cervecita y hacerte una paja. Una postura basada en el no a esas personas que, ya sea culpa del capitalismo o no, spoiler, sí, caen en las garras de la desidia y la monotonía y pretenden que tú te dejes arrastrar con ellas. Y mi postura será siempre resistirme aunque mi propia vida sea un puto infierno de insatisfacción y sueños rotos. Porque la gente que habita el mundo normal tiene parte de responsabilidad por sus elecciones y merecen ser ridiculizadas y criticadas las veces que haga falta. No voy a rajar yo de mí mismo a diario para no hacerlo con señores que creen que levantar pesas le hacen mejor persona. Porque sí, son víctimas de un sistema que oprime, pero su respuesta ha sido básicamente borrarse a sí mismos de la incertidumbre, de la vida y, por qué no, de la política. Y es paradójico que sea precisamente este sketch el primero en muchos años que le ha supuesto una oleada de críticas a Pantomima Full, ya que ellos mismos son esa pareja muerta en vida, pese a seguir estando en gran forma humorísticamente hablando. Esa pareja hastiada de vivir es el claro ejemplo de lo que implica el subsistir ajeno a la política en su sentido más amplio. Esa parodia está mostrando el camino con claridad. El humor, como la vida, puede tener muchísimos buenos momentos asépticos. A todos nos gusta comer en el Telepi cuando tenemos hambre. Y todos nos reímos con un gato chocándose contra una ventana. Pero la chispa, la luz, la clave de todo está en la política, en el posicionamiento. Pues la política, al fin y al cabo, es lo que somos, es nuestra identidad. Y siempre nos llega más algo que habla de nosotros mismos que de, no sé, chinos pegándose hostias contra una puerta falsa, por gracioso que sea. Pero ya que hablamos de humor y política, recordaré que recientemente hubo otra polémica con un programa de TV3 donde se ridiculizaba la imagen de la Virgen María y la Semana Santa andaluza. Algunas personalidades se mostraron muy críticas con el show, entre ellas Teresa Rodríguez, exdiputada del Parlamento de Andalucía. Ella misma dijo en sus redes que el humor debe ir de abajo a arriba y de fuera hacia adentro, algo que creo que hemos dicho en alguna ocasión en este programa. No puedo evitar pensar que esta frase está un poco envejeciendo regular y se está usando demasiado. Aunque el concepto de humor de abajo arriba tuvo mucho sentido en ciertos momentos muy convulsos de nuestra historia reciente, en plena batalla cultural contra la hegemonía patriarcal en todos los putos espacios, creo que las aguas se han relajado un poco y toca, por lo tanto, relajar un poco. El humor no es machacar al indefenso, ni es herir sensibilidades, ni es provocar. El humor es hacer reír. Y uno se puede reír con casi cualquier cosa. Como tú siempre has dicho, Montepeiró, el humor tiene, primero de todo, que hacer gracia. Y al final, la gracia la encuentras dependiendo de muchísimos factores, y muchísimos de ellos escapan a los propios humoristas, que no pueden controlar a quién llegan sus vídeos y sus chistes. Una de las cosas que más miedo me da cuando hacemos todo mal en directo, sobre todo si no lo organizamos nosotros mismos, es no controlar la gente que va a entrar al sitio donde actuamos. Pocas cosas más horribles, de verdad. Aunque estamos a 1000 kilómetros de ser humoristas y más lejos aún de ser incómodos, es verdad que hay ciertos conceptos a los que siempre recurrimos que solo nuestra audiencia y nosotros ya tenemos controlados. Nuestras críticas a la familia, a los hijos, a las bodas y a todo lo que suene a vida normal siempre me incomodan un poco en directo porque no sé bien quién está escuchando y no sé bien cómo le va a sentar a esa persona. Y por experiencia sabemos que a alguna persona bien no le ha sentado. Sí, nos consta, pero también es como... A mí me pasa, yo del mismo modo que hubo un año, por comparar, que nos contrataron a mi orquesta, que era una orquesta de rock, para tocar en la Nochevieja del Bali, en Benidorm, y de repente... Gran idea. Llegamos allí y teníamos como más o menos una hora de repertorio medio pop o medio tal, que lo podíamos colar, y luego ya teníamos todo rock español. Sí. Y recuerdo estar tocando para parejas de alemanes, haciendo lo que podíamos, de repente tocando maneras de vivir como en swing, improvisándola y no pienses que estoy muy triste, sino con el pianito y tal, o sea, como haciendo lo que podíamos, porque era muy desagradable, porque nosotros no queríamos estar allí, nosotros no queremos molestarte con nuestra música, claro. Y obviamente os estamos molestando, pero es que este es nuestro repertorio y nos han contratado. ¿Qué hacemos? Con Todo Mal pasa lo mismo. Yo creo que la gente que venga a vernos es gente que comparte nuestro código y le hagamos gracia. Claro. O le hagamos pensar, o le hagamos reflexionar, o simplemente le hagamos estar un buen rato en compañía de un grupo de gente con el que comparte, ¿no? unas cosas. Cuando hay gente que ves que no está conectando y que le estás molestando y que le estás jodiendo la tarde, porque alguno se ha colado alguna vez,
Es muy incómodo. Sí. Es horrible, yo no quiero eso. Claro, no, nosotros queremos que nos vea nuestra gente. Claro. Pero es que es lo que yo considero la clave de todo, es el hacer política con el humor, que más que ser algo abiertamente militante con determinada ideología, lo veo un verdadero compromiso con la creación y el entretenimiento. Es básicamente un posicionamiento. Hacer humor sin política es más que posible y muchas veces deseable, pero si pretendes jugar un poco a la equidistancia para llegar a un público más universal, ten por seguro que cuando te mojes un poquito más de la cuenta te van a salir quejas por todas partes. Por eso creo que es importante el ser muy claro, ¿no? en lo que dices, en lo que haces y en lo que piensas. Te arriesga a que te pasen menos veces esas incomodidades de las que estábamos hablando. Mira, el caso es que Monty Peiró, voy a ser totalmente sincero, no sé exactamente de qué va esta sección. Solo sé que vi el sketch de pantomima, me gustó mucho y vi que lo criticaban y me dio mucha rabia sentir que los tenía que defender, porque no me gustan, porque lloraron en su día, porque no hicieron risa y nos llamaron ofendiditos a los demás y no me gustaba tener que defenderlos. Así que les he dedicado una sección. Muy bien. Solo por eso. Ha estado bien. Yo te lo Está agradezco. bien. Sí, sí, sí. Bueno, ¿pero esto qué es? ¡Viva Honduras! ¿Pero esto qué es? ¿Qué está diciendo puta? Me llama a mí sin ser nada de eso. Bueno, ¿pero esto qué es? Me cago en todo un muerto, desgraciado. ¿Pero esto qué es? El libro de declamaciones. Ya está aquí el solecito, ya está aquí unas temperaturas primaverales. Y cuando llegue el verano, llegará el salmorejo. El salmorejo y el gazpacho también. Llegará el consumo exacerbado de salmorejo. Salmorejo para acompañar las comidas, salmorejo para sustituir las comidas o incluso salmorejo en lugar de agua con simples propósitos de hidratación. La gente compra salmorejo embotellado porque es muy práctico y porque la verdad es que está más o menos rico. Y en los trabajos donde hay neveras y hay una pequeña cocinita y una máquina de café como para tener tus cositas para hacerte, pues eso, el café o la infusión, picotear un poco. Si te toca comer durante la jornada, pues tener tu nevera para tus tuppers, tu microondas, etcétera. Pues esas neveras se llenan de bricks y de botellas de salmorejo que provienen de grandes superficies o de supermercados al uso. La cuestión es que al final la gente compra botellas grandes porque sale más práctico y porque lo que no te bebas hoy te lo vas a beber mañana. El problema es que cada persona tiene su botella de salmorejo. Su botella de salmorejo normalmente no identificada, porque no costaría nada con un rotulador permanente poner Antonio, Mari Carmen, para identificar los salmorejos. Entonces se suman las botellas de salmorejo que van dejando a medias con las botellas que te compras porque no sabes que tienes una botella de salmorejo a medias. Con lo cual, finalmente, las neveras de los curros, donde hay nevera para tener cositas, están hasta los topes de botellas de salmorejo. Y esta es mi declamación. Basta del uso individual del salmorejo. Propongo, por no decir que exijo, que se cree en cada trabajo en el que se den las características que estoy comentando y en la que suceda este desbordamiento de salmorejo, en estos lugares yo propongo que se hagan mancomunidades de propietarios de salmorejo, que se compren una botella o un pack de botellas haciendo una colecta entre todo el mundo y que se haga uso de esas botellas. Mancomunidades de salmorejo, ya. Bueno, estoy bastante de acuerdo. Quiero decir, a mí me pasa en mi propia nevera. O sea, yo compro un salmorejo, durante un día me motivo mucho y bebo. A lo mejor a los 3 días está ahí y tengo la duda. Digo, ¿estará bueno? No lo sé. Y entonces compro otro salmorejo y evidentemente, ante la duda, inauguro el nuevo salmorejo. Y es verdad que entras en una matriosca fractal de tener muchísimos salmorejos. No es nada descabellado lo que propone Pablo, ¿eh? No, es una movida muy específica de la que está hablando Pablo, pero creo que es al mismo tiempo muy universal. Creo que las neveras de todas las casas, no solo las de los trabajos, yo creo que las de los hogares también, sobre todo si son hogares familiares. Creo que podemos hablar de gazpacho al mismo tiempo también. Sí. O sea, a mí en mi casa me pasa con el gazpacho, no tanto con el salmorejo. Yo soy muy de comprar el individual, el de 33 centilitros. Uh-huh. Y tomármelo de una sentada. Porque hay algo en el salmorejo o gazpacho abierto que no mola. Y creo que es algo transversal a todo el mundo. Es algo que nadie quiere admitir. Ya, porque además el gazpacho
está a unos precios Claro. que como a mí yo soy muy gourmet, yo le pego al Valle. ¿A cuánto está el brick del Valle? Eso es una cosa obscena. Pero claro, yo creo que nadie lo dice, pero nadie quiere beber gazpacho abierto. La gente prefiere beber el gazpacho recién abierto. Claro. O sea, la gente que se hace la despistada pensando, este gazpacho abierto será de alguien. Ya. No es de alguien. El fallo en la propuesta de Pablo, el fallo que le veo es que él dice, tenemos que compartir los gazpachos, nada de gazpachos individuales. No, los gazpachos son comunes, pero la gente se engaña a sí misma asignando esos gazpachos abiertos que son de otra persona para poder abrirse un gazpacho ellos y poder tal. Y son suyos. Y son de todo. Pero bueno, la propuesta todos. de Pablo yo creo que está muy bien porque si al final hubiera el salmorejo o el gazpacho fueran comunales, habría más rotación. Claro, pero es que lo son. La cuestión sería prohibir abrir un gazpacho si hay uno abierto. Hombre, pero ya te estás poniendo un poquito restrictivo ahí. O sea, Yo creo que es la única opción. Porque los gazpachos son comunales ya. Bueno, simplemente no, la gente no lo... Los gazpachos no son comunales, tío. La gente en los curros se compra su gazpacho. Ah, bueno, el curro sí, el curro es distinto. Claro. No, o sea, yo me estoy hablando refiero- de las familias. No, él ha hablado muy claramente de lo que es un entorno laboral con nevera, que es una cosa muy específica. Bueno. Al final, socialicemos del salmorejo Ujú. y ya está. Y así habrá más rotación y todo mancomunado, mejor. Muy bien. Vale, pues. Pues venga. Gracias, Pablo. Bueno, Scali, esta semana tenemos que dar la bienvenida y nuestro abrazo más sincero Ujú. a 2 nuevos Patreons, Perfecto. ¿vale? Ellos son Andreu Andreu. y Alex. Muy bien. 2 personas excelentes que Sí. han decidido hacer con su dinero lo mejor que Lo podían mejor hacer. que se puede hacer. Le están dando muy buen uso a 2 euros al mes, que es una cosa... Bueno, de hecho, Alex 3. Bueno, los dos nos han dado 3, fíjate. Pudiendo Bueno. dar 2, han elegido dar 3 porque son personas generosas. Y son Es lo que personas... marca la diferencia entre Sí. ser una rata y no serlo. Y no serlo, exactamente. Y estas 2 personas generosas Ujú. que deciden, con su esfuerzo y su trabajo, Ujú. mantener esta institución que es todo mal, Ujú. al servicio del pueblo. Qué bien. Bueno, pues 2 personas excelentes y maravillosas. Os queremos muchísimo. Esto es Muchas de gracias. verdad una barbaridad. Ujú. Y nos vamos a despedir con una canción, fíjate, de un descubrimiento que he hecho porque la semana pasada estuve presentando el nuevo cómic de Juan Díaz Canales, guionista de Black Sad y Corto Maltés, entre otros, Ujú. y Jesús Alonso Iglesias, que es un dibujante increíble que ha participado en la última película de Spider-Man, te quiero decir, Ojo. poca broma. Su último cómic se llama Judy Seal, Éxtasis y Redención, y cuenta la historia de Judy Seal, que fue una cantautora norteamericana de los 70, cuyos 2 discos injustamente han caído en el olvido y yo no la conocía de nada hasta que no he leído el cómic. Y tengo que decir que es increíble esta música y su obra merece un reconocimiento, bueno, merece muchísimo más del reconocimiento que tiene y merece ser escuchada porque tiene unas canciones increíbles como esta que se llama The Kiss. Perfecto. Y ¿Y qué vamos a hacer la semana que viene? pues más Y o o peor. peor. Love rising from the mist. Promise me this and only this. Holy breath touching me. Light
hear the sad lover's dying cry, shimmering memory. Come and hold me while you show me how to fly. Sun sifting through the gray, reach me with a ray, silently swooping down, just to show me to give my heart away. Lately sparkling holes, come fill my